Deng Xiaoping es quizá una de las personas más importantes en la historia de China. La revolución que provocó en el país fue tal que el país pasó de ser una economía estancada a ser la segunda potencia mundial por detrás de los Estados Unidos. En el anterior vídeo de esta serie valorábamos el periodo de Mao, donde se realizaron una serie de políticas con resultados bastante malos. Pero Deng Xiaoping es ese hombre que consiguió darle la vuelta a la tortilla. Y hoy vamos a ver cómo lo hizo. Así que poneros cómodos, que empezamos. En el histórico tercer pleno del 11º Comité Central del Congreso Nacional del Partido, en diciembre de 1978, los líderes decidieron llevar a cabo una gran reforma en el sistema económico. Lo primero que se hizo fue darse cuenta que la economía planificada había sido un fracaso, pero no querían abandonar el sistema socialista de Mao, sino que mantenerlo implementando una serie de reformas de mercado. La planificación por sí no se iba a abandonar, lo que se iba a cambiar es un poco los principios del partido. Las decisiones ya no se tomarían de forma tan centralizada, sino que se descentralizaría a los gobiernos locales. Los primeros años del programa de reforma fueron denominados el periodo de reajuste. Lo primero que había que arreglar era la agricultura. Por ello se implementó un sistema que reemplazaba la agricultura colectiva por una producción que dé responsabilidad a los hogares, aunque eso sí, la propiedad de la tierra y muchos medios de producción seguían siendo estatales. En resumidas cuentas, los agricultores ahora podían producir lo que quisieran, dar una parte al Estado y lo que quedaba era para ellos, dándoles plena libertad para elegir lo que hacer con eso. Es decir, introdujeron incentivos en el campo. La política fue un rotundo éxito. La producción empezó a crecer y las familias empezaban a formar poco a poco un pequeño patrimonio. En poco más de 4 años, el gobierno logró dar solución a un problema que habían arrastrando desde hace muchos años, llegando a tener almacenes reventados de cereales y mejorando la vida de millones de personas. Para 1985, el sector agrícola daba trabajo alrededor del 63% de la fuerza laboral, y su peso sobre el PIB era de alrededor de un 33%. Eso sí, aún era poco productiva debido a la falta de maquinaria y otro tipo de tecnología que pudiese mejorar la producción. Pero ya es un paso importantísimo para poder dar salto a la segunda fase. Desde 1986 hasta 1994, China recibió un gran impulso de 3 fuentes. Por un lado, la reducción de aranceles, facilitar la inversión extranjera y la implementación de un tipo de cambio dual. Las leyes para empezar a fomentar la inversión extranjera empezaron en 1979, donde se trataba de absorber tecnología extranjera e incrementar las exportaciones de China de productos manufacturados a otros países. Pero aquí, el gigante asiático hizo una jugada inteligente. Y en vez de dejarse inundar por empresas extranjeras y que se cargue todas las empresas locales, lo que hizo fue crear las conocidas como zonas económicas especiales. Es decir, había puntos específicos en el país donde las empresas extranjeras podrían asentarse. Y en esos puntos había una serie de beneficios como impuestos más bajos, una legislación laboral más flexible, entre otras cosas. Y a cambio, esas empresas tenían que invertir en el país y vender dentro y usar la mano de obra local. Cuando un país se abre al comercio, hay un tema crucial que no se puede dejar de lado, el tema monetario. Y para evitar que el tipo de cambio se vuelva loco con la apertura del comercio, se implementó lo que se conoce como el tipo de cambio dual. El problema básicamente era que si China se abría al comercio, se exponía al riesgo de sufrir grandes fluctuaciones en su moneda, cosa que no es nada buena para un país en vías de desarrollo. Por tanto, había 2 tipos de cambio, uno para los extranjeros y otro para la gente de dentro. De esta forma se trataba de mantener estable el tipo de cambio de dentro, mientras que el externo se podía jugar un poco con él, para hacerlo más atractivo a los inversores. Ambas políticas estaban funcionando a las mil maravillas. El desarrollo de zonas especiales en 1980 con la creación de zonas económicas en Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen, que con el tiempo se expandieron a 14 ciudades, y en 1985 toda la provincia de Hainan se convirtió en la 6ª zona económica especial. Los resultados eran prometedores y China seguía con esa idea de una economía planificada con sus elementos de mercado. El papel del comercio exterior bajo las reformas económicas aumentó considerablemente en comparación con cualquier periodo anterior.
Antes del periodo de la reforma, el valor combinado de las importaciones y exportaciones rara vez superaban el 10% del ingreso nacional, pero en 1986 esta cifra llegaría al 35%. A diferencia de periodos anteriores donde China lo que buscaba era la autosuficiencia, la idea de Deng era que ese comercio se convirtiese en una fuente importante de ingresos para la nación, de ahí a que se relajase muchas restricciones al comercio. Pasemos rápidamente al tema trabajo. En 1986 se aprobó la Ley de Trabajo, que en resumidas cuentas lo que hacía era que los trabajadores recién contratados tuviesen que firmar contratos anuales con el objetivo de reducir eventualmente el empleo permanente para los empleados estatales. Otro tema crucial era la gestión de estas empresas estatales. Estas hasta ahora operaban con pérdidas y esas ineficiencias eran causadas directamente por la planificación, ya que la dirección de las empresas estaba limitada por lo que les dijesen desde arriba. No podían tomar decisiones sobre cuánta gente contratar, qué salario ponerles, cuánta producción tenemos que poner, etc. Como resultado, la fuerza laboral de esas empresas no tenía ningún incentivo a esforzarse, ya que todas las ganancias tenían que ser redistribuidas al gobierno, además de la sobreprotección de los trabajadores que les impedía prácticamente el ser despedidos. Pero tras una nueva reforma donde se invertían varios de esos puntos, estas empezaron a generar ganancias, dando como resultado enormes aumentos en la producción, hasta el punto que esta no podía ser absorbida solamente por la demanda interna, cosa que impulsaría aún más su mercado exportador. Las empresas estatales desempeñaron un papel crucial en el crecimiento, llegando a representar el 70% del PIB. En la década de los 90, China implementaría otro cambio en su industria. Se alejó de las industrias tradicionales que requerían una gran cantidad de mano de obra y que eran muy poco productivas, la industria textil en general, a nuevas industrias orientadas a las nuevas demandas como la maquinaria y productos electrónicos. La década de los 90 iba a ser una década de grandes cambios y también de grandes desafíos. La crisis financiera asiática de 1997 fue un evento importantísimo que golpeó duramente a muchas economías, pero China sufriría de una forma muy marginal esas consecuencias. Las tasas de crecimiento en los próximos 3 años iban a bajar, pero bajaron de un 10% a un 7%. Oye, tampoco se podían quejar. El gigante asiático también se negaría a devaluar su moneda, algo muy bien visto por la comunidad internacional, e incluso llegó a dar ayudas a países vecinos que sufrieron la crisis, intentando así demostrar la gran fortaleza de su economía. Pero a pesar de eso, seguía padeciendo de algunos problemas. El sector estatal y la modernización del sistema bancario eran baches que aún no había superado. A pesar de la buena reforma en el sector estatal, muchas de esas empresas seguían siendo ineficientes, pero esta vez por razones algo más complejas y no por la falta de incentivos, sino por tratar de exprimir la gallina de los huevos de oro. ¿Os acordáis que dijimos que las empresas estatales estaban generando un montón de recursos? Pues claro, el gobierno lo que quería era aprovecharse de esos recursos y por eso las empresas estatales tenían impuestos más elevados que las empresas privadas. Durante el 15º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, el secretario general anunciaría planes para vender o cerrar la gran mayoría de estas empresas. Con esto, casi todas estas se convirtieron en rentables. En el año 2002, las ganancias de las empresas industriales habían experimentado un crecimiento de un 164%. Pero de mientras, China estaría experimentando otro grave problema, y es que su población estaba creciendo demasiado. Pero de esto ya hablamos en otro vídeo hablando del problema demográfico de China, donde hablamos del gran fracaso que tuvo la radical política de un solo hijo. Podéis encontrar el vídeo en la descripción. Cambiando de tema a otro también de gran relevancia, es la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, donde se consolidaba por fin esta gran influencia de China en el comercio internacional. En el 2001, China entraría en la OMC y su objetivo era el de conseguir un crecimiento guiado por las exportaciones de productos manufacturados. Esta entrada venía con exigencias. Por ejemplo, la reducción de aranceles de un 15 a un 9%, se quitaron varias cuotas de importación e incluso China renunciaría a algunos subsidios que tenían para impulsar exportaciones agrícolas. A partir de aquí, China inundaría los mercados con sus productos y las empresas más grandes de Occidente empezarían a ver con muy buenos ojos el instalarse ahí. Esto iba a ser el principal motor de la economía china en los próximos años, un motor que acabaría agotándose, pero esto ya lo trataremos en el próximo vídeo de esta serie, el fin del modelo exportador chino. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros,
Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.